Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 271 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que se encuentra en su octava temporada. Esta sesión 271 puede ser seguida a través de todas nuestras plataformas, a través de las redes sociales, el aula virtual del Poder Judicial, la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura y el canal Justicia TV, que es el canal de los jueces del Perú. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, comenzando por nuestro distinguido expositor, el doctor Raúl Pariona Arana, quien va a disertar el tema Los delitos de infracción de deber en la jurisprudencia del Perú, así como también al juez especializado Guillermo Martín Guamán Vargas, integrante de nuestra comisión de capacitación. Comenzamos la presente sesión 271 dándole el uso de la palabra precisamente al doctor Guillermo Martín Guamán Vargas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo. Doctor Pariona, de verdad me siento muy feliz de brindarle a usted una calurosa bienvenida a nombre de la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, también a nombre de la Comisión de Capacitación de esta Corte Superior y de todos los que conformamos la misma. Definitivamente ansioso de escuchar vuestra ponencia sobre un tema de actual y vigente debate en muchos de los casos que vemos en esta Corte y que definitivamente estamos seguros que nuestra comunidad jurídica resistirá también y compartirá con nosotros los conocimientos que usted nos brinda. De verdad, muy agradecidos con usted, doctor, y darle la bienvenida e invitarlo a que exponga el tema que usted nos ha preparado para el día de hoy. Muchas gracias, doctor Guamán. Antes de comenzar con la exposición del doctor Pariona, rápidamente su hoja de vida: es profesor universitario, doctor en Derecho, autor de diversos libros y artículos científicos, ha dictado conferencias en el Ministerio Público, el Poder Judicial y en las facultades de Derecho de distintas universidades nacionales y extranjeras. Es profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor en la Universidad ESAN. Respecto a sus publicaciones, en el año 2023, el libro El delito de colusión; en el año 2021, el delito de lavado de activos; en el año 2014, el libro Derecho Penal; en el año 2010, Autoría e infracción del deber; y en el año 2009, Autoría mediata por organización. Ahora sí, las muy buenas tardes a nuestro distinguido expositor, doctor Raúl Pariona Arana. Adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, quisiera expresar algunas palabras de agradecimiento por la invitación que me honra la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, antes Sala Penal Nacional. Yo estoy muy agradecido por convocarme esta vez, como siempre han tenido la deferencia de hacerlo. Encantado de estar aquí. Quiero agradecer al doctor César Sawanay Calcín, quien es el presidente, y a todos los magistrados, a todo el equipo que forma parte de la Cátedra de los Jueves. Hoy día saludar al doctor Guillermo Guamán Vargas, a usted, doctor Guillermo González, por la invitación, y a la señorita Fara, que ha hecho posible todo esto. Así, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Sin más preámbulo, debo anunciar con detenimiento el detalle de la conferencia que hoy día voy a realizar en el marco de esta cátedra de los jueves. El tema que he elegido es el de los delitos de infracción de deber en la jurisprudencia nacional, en nuestra jurisprudencia. Lo he elegido porque creo que corresponde al quehacer de la Sala Penal Nacional en gran medida, de tal manera que es importante conocer cuál es el estado de cosas en relación a la aceptación, a la consolidación, al desarrollo de esta teoría en nuestra jurisprudencia nacional. Así es que voy a hablar sobre la asunción por parte de la jurisprudencia nacional de estos delitos.
marco en el cual se inserta la teoría de los delitos de infracción de deber. O sea, ¿cuál es el sentido de esta teoría? ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es el propósito en el derecho de esta teoría? Hay un problema fundamental que acompaña al derecho penal ya desde hace mucho tiempo. Más de 100 años que acompaña un problema importante. Y este tiene que ver con la determinación de las formas de intervención en el delito en aquellos tipos penales cuya estructura supone un deber especial. Más específico aún, este problema tiene que ver con la determinación de autores y partícipes en los delitos conocidos como especiales, en los delitos conocidos como delitos de corrupción de funcionarios, delitos de cohecho, delitos de negociación incompatible, colusión, delitos tributarios, fraude en la administración de personas jurídicas y diversos otros tipos penales donde la estructura típica de estos delitos, conforme lo ha diseñado el legislador, supone un deber especial en el sujeto activo del delito. Y justamente esta condición que exige el tipo, la del deber especial que acompaña al sujeto activo, ha generado diversos problemas a la hora de determinar quiénes son autores y quiénes son partícipes cuando concurren en la comisión del delito diversas personas entre sujetos especialmente obligados y aquellos que no lo son. Este ciertamente no es un problema menor, es un problema que ha tenido eco en la jurisprudencia internacional. Por supuesto, la doctrina internacional igualmente se ha ocupado del tema con bastante detenimiento, de tal manera que existe un debate ya amplio, un desarrollo teórico importante al respecto y que ha tenido un reflejo en nuestro derecho y también en nuestra jurisprudencia. Sabido es que cuando estamos frente a un delito especial, como el delito de colusión o como el delito de cohecho, sujetos activos de estos delitos solamente pueden ser determinadas personas con deberes especiales. Según nuestra legislación, solamente funcionarios públicos con deberes especiales. De tal manera que cada vez que la justicia se enfrenta a juzgar un caso donde intervienen diversas personas en la comisión de estos delitos, tiene que acometer la tarea de determinar el título de imputación que le corresponde a cada uno de los intervinientes. Y esta tarea no es nada fácil. De tal manera que, a efectos de resolver este problema, a lo largo de la historia del derecho penal, en diversos momentos, se han hecho eco de diversos criterios. Inicialmente, criterios objetivos que apelaban a la literalidad de la norma. Posteriormente, criterios subjetivos que apelaban a la dirección de la voluntad de los sujetos actuantes, las famosas fórmulas del animus auctoris y el animus soci, y más recientemente los criterios mixtos como el del dominio del hecho, cuya presencia en el derecho internacional es latente, importante, aún hoy mayoritaria, de tal manera que era el criterio llamado a resolver los problemas de autoría en este tipo de delitos y que sin embargo ha enfrentado diversas objeciones por las soluciones no pacíficas a las que arribaba. El problema podría identificarse en un caso bastante simple. En el caso de la legislación peruana, imaginemos el delito de peculado. El delito peculado supone que el funcionario público que tiene deberes especiales de administración de los recursos públicos comete el delito apropiándose de estos recursos con intervención de diversas otras personas. En esos casos siempre se ha preguntado cuál es el tipo de responsabilidad que le corresponde al funcionario público si él de manera directa no se apropia
de los recursos públicos, sino que utiliza a otras personas para lograr su cometido. En los hechos se tiene a una persona que no es un sujeto especial, que no tiene la condición de funcionario público, que no tiene los deberes especiales de administración de los recursos públicos, pero que es la persona que finalmente se apropia, sustrae los bienes. Y tenemos al funcionario público, quien facilita este evento con información, con planeamiento previo, con indicaciones. De tal manera que si uno acude al criterio del dominio del hecho, se hace difícil arribar a una solución que se corresponda con la real afectación de los intereses puestos en juego, porque se tendría que determinar sobre la base de quién tuvo el dominio en la sustracción de los bienes del Estado y se tendría que arribar a la conclusión de que es el extraneus y no el funcionario público. Y el funcionario público, en la medida que instó o ayudó con información, tendría que ser un partícipe, solución que no es pacífica y no es aceptada ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. Por esa misma razón es que la teoría del dominio del hecho ha tenido dificultades importantes para resolver los problemas de autoría y participación en estos delitos especiales. Y justamente en ese marco es donde se inserta la teoría de los delitos de infracción de deber, de la que vamos a hablar hoy con más detenimiento. Justamente frente a la insatisfacción que suponía la solución de la teoría del dominio del hecho de este problema, es que en 1963 el profesor alemán Klaus Roxin plantea su famosa teoría de los delitos de infracción de deber. Lo hace en el marco de un planteamiento mucho más ambicioso, en un planteamiento que pretendía resolver todos los problemas de autoría y participación del sistema jurídico penal. Él, bajo la idea de la figura central como criterio de autoría general, establece 3 grupos de delitos en los que rige un criterio distinto. Él hablaba de los delitos de dominio, donde el criterio para resolver los problemas de autoría y participación era el del dominio del hecho. Luego de los delitos de propia mano, donde la comisión del hecho de propia mano de manera directa suponía el criterio fundamental para determinar la autoría. Y luego los delitos de infracción de deber, ahí donde lo relevante es la infracción de deber y no ya el dominio o la ejecución de propia mano. Él, bajo ese sistema de autoría que él propuso en 1963, es donde en uno de los acápites dedicados justamente a resolver los problemas de autoría y participación en los delitos especiales, plantea su famosa teoría de los delitos de infracción de deber. ¿Qué dice esta teoría? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Y cómo así esta teoría plantea la solución a los problemas de autoría y participación en estos delitos especialísimos? El postulado más importante de esta teoría señala que en los delitos de infracción de deber no es relevante el dominio del hecho, sino más bien la infracción de deberes especiales. ¿Por qué? Porque señala Klaus Roxin que en el ordenamiento jurídico, el legislador con frecuencia, a la hora de prohibir los comportamientos perniciosos para los bienes jurídicos, suele identificar a sujetos especialmente obligados a cuidar el bien jurídico, a proteger el bien jurídico. De tal manera que si estas personas incumplen con ese deber especial, ese solo acto, el acto de infringir el deber de cuidar, de proteger los bienes jurídicos, los convierten en sujetos activos del delito. Y que en esos casos no es relevante el dominio del hecho porque no interesa a esos efectos quién realiza de propia mano, quién domina el acontecimiento de los hechos fácticos, sino más bien quién tenía el deber especial de cuidar los bienes jurídicos y que lejos de protegerlos, los afecta, los lesiona de manera directa o a través de otras personas. Es decir, lo relevante en los delitos de infracción del deber, según Klaus Roxin, es el deber especial, especialísimo, que contiene
diversos tipos penales de nuestros ordenamientos jurídicos, de tal manera que sujeto activo del delito será quien infringe el deber especial y partícipe será quien interviene en el evento delictivo sin tener esos deberes especiales. En el caso que mencionábamos, el del peculado, ahí donde el funcionario público pide a un extraño apropiarse de los bienes que él administra, lo relevante será la actuación del funcionario público que tenía el deber de cuidar el patrimonio del Estado y que, lejos de cuidarlos, insta a un tercero a sustraerlos. Esta acción supone y evidencia una infracción de deberes especiales y ese dato le convierte en el protagonista del evento criminal, en el sujeto activo del delito. Y el extraños, quien con dominio sustrae los bienes del Estado, es, sin embargo, solamente un partícipe, un cómplice, porque no tiene él el deber especial de protegerlos. Él contribuye con el proyecto criminal del funcionario público. Por tanto, él es solamente un partícipe, un cómplice del delito de peculado. Esa es la solución a la cual arriba la solución que plantea Claude Roxin a la problemática de la autoría y participación en estos delitos especiales. Por cierto, solución que ya desde hace mucho nos parece probablemente casi evidente porque es una propuesta metodológica que la doctrina la ha asumido ya hace bastante tiempo y también la jurisprudencia. Pero esta es una solución planteada por Claude Roxin en el planteamiento de esta famosa teoría de los delitos de infracción de deber. Esta teoría, que surge en 1963 en Alemania, planteada por el profesor Claude Roxin, se ha extendido en la doctrina alemana, pero también en la doctrina internacional, en la doctrina europea, básicamente en España y, por supuesto, en Latinoamérica y en los diversos otros estados que comparten el sistema jurídico romano-germánico. De tal manera que esta propuesta de solución ha tenido eco en la doctrina internacional y además ha sido sometida a posteriores desarrollos, quizá desarrollos como los del profesor Gunther Jacobs en Alemania o los de Javier Sánchez Vera Trelles en España y de diversos otros profesores han hecho que esta teoría siga desarrollándose y siga en virtud de los postulados y las soluciones útiles que permite la administración de justicia, se consolide, se extienda y haya ocupado un sitial como el que tiene hoy. Esta virtud, la virtud de permitir soluciones prácticas correspondientes a un respeto del principio de proporcionalidad y del principio de legalidad, ha hecho también justamente que esta teoría sea asumida paulatinamente por la jurisprudencia en el derecho internacional. Y en el caso peruano, como voy a notar en un momento, esta teoría ha sido asumida amplia, expresa y detalladamente. De tal manera que, como estado actual de esta teoría, puede decirse que es una teoría que se ha consolidado en el derecho internacional. Además, debemos notar en que siendo una teoría nueva en perspectiva, es una teoría que no ha arribado todavía a sus soluciones últimas. Es una teoría que está en claro desarrollo. Aún hoy existen desarrollos importantes posteriores realizados por el propio Claude Roxin, por diversos otros profesores en diversas partes del mundo. Y justamente esa situación de desarrollo de sus postulados hacen interesante, importante ver cómo la jurisprudencia la viene asumiendo y en el caso peruano cómo la ha asumido en el Perú. Así es que ahora en adelante voy a hacer notar cómo en el Perú se ha asumido esta teoría. Yo, bueno, ya he adelantado esto. Cabría previamente hacer la pregunta si se ha asumido o no se ha asumido esta teoría.
ya he adelantado que sí. Esta teoría ha sido asumida ampliamente por la jurisprudencia peruana. En el caso del Perú, voy a hacer hoy un análisis únicamente deteniéndome en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia. La teoría, sin embargo, ha sido asumida por las instancias de justicia, de todas las instancias en el país, desde sentencias de primera instancia, de salas superiores de apelación, en diversas partes de la República y, por supuesto, también la Corte Suprema. En un reciente trabajo que he preparado y que está a puertas de publicarse en una revista especializada, he logrado yo identificar 80 pronunciamientos de la Corte Suprema, o sea, más de 80, aproximadamente 80 pronunciamientos de la Corte Suprema. En todos ellos se asume expresamente la teoría de los delitos de infracción de deber como una teoría válida para resolver los problemas de autoría y participación en diversos delitos de nuestro ordenamiento jurídico. Ya el solo dato del número de pronunciamientos de la Corte Suprema donde se asume esta teoría nos debe hacer notar de cuán relevante es esta asunción de la teoría por parte de la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que la respuesta es categórica y sin embagues. Nuestra Corte Suprema, nuestra jurisprudencia ha asumido la teoría de los delitos de infracción de deber para el derecho penal nacional. Esta, por supuesto, tiene algunas consecuencias importantes, dado que el asumir esta teoría supone además que para la justicia en el país, a la hora de analizar los problemas de autoría y participación, deben distinguirse mínimamente en dos grandes grupos, en los delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Delitos de dominio, donde el criterio para resolver los problemas de autoría y participación será el criterio del dominio del hecho. Recordarán ustedes la famosa sentencia Fujimori, donde se desarrolla una solución sobre la base de la teoría del dominio del hecho. Y así como ese caso, en muchísimos otros casos, en el día a día, nuestros tribunales de justicia aplican la teoría del dominio del hecho para resolver estos problemas de autoría y participación en los delitos de dominio. También, ahora, a partir de la asunción por parte de la Corte Suprema de Justicia de la teoría de los delitos de infracción del deber, también es común observar que cada vez que estamos frente a delitos de infracción de deber, como el delito de peculado, de colusión, de cohecho y otros, se suele resolver los problemas de autoría y participación sobre la base de la teoría de los delitos de infracción de deber. Este dato, antes teórico, hoy es parte del enfoque metodológico con que procede la Corte Suprema y además, en gran medida, los tribunales que conocen de estos delitos especiales, la Corte Penal Nacional de Justicia. Se puede observar diversos pronunciamientos donde expresamente se hace referencia a que cuando se trata el delito de colusión o negociación incompatible, se está frente a un delito de infracción de deber y entonces se procede a resolver los problemas de autoría y participación sobre la base de sus postulados. Hoy, el estado de cosas es que estamos ante un sistema que reconoce delitos de dominio y delitos de infracción de deber. Por tanto, existe una necesidad de reconocer, ser conscientes de que así procede el sistema de justicia en nuestro país. Ello sobre la base de la asunción de esta teoría por parte de la Corte Suprema de Justicia y de las demás instancias. Entre los diversos pronunciamientos de la Corte Suprema, hay uno que creo es gráfico a la hora de asumir esta teoría.
En el acuerdo plenario 2-2011, la Corte Suprema reseña de manera clara cómo así reconoce esta teoría como una doctrina válida para la solución de los problemas de autoría y participación. Dice, y cito aquí textualmente este acápite, donde la Corte Suprema señala lo siguiente, dice: actualmente en la doctrina y la jurisprudencia existen tipos legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le corresponde a la órbita del autor. Dice además, el autor del delito de infracción de deber no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. Reconoce entonces la Corte Suprema en este acuerdo plenario a los delitos de infracción de deber, además de los delitos de dominio. Así que este acuerdo plenario creo que traduce y expresa de manera clara el nuevo estado de cosas en la jurisprudencia en relación a la asunción de esta teoría. Delitos de dominio y delitos de infracción de deber para nuestro ordenamiento jurídico. Esta asunción de la teoría de los delitos de infracción de deber se debe a diversos factores aquí en el Perú. Yo creo que un factor importantísimo ha sido el aporte de la doctrina en la solución de este problema. En la doctrina nacional existen diversos aportes por los diversos profesores que se han ocupado del tema y que el eco de sus ideas han hecho que con el tiempo las instancias de justicia de nuestro poder judicial y finalmente también de la alta instancia de la Corte Suprema termine asumiendo y aceptando esta teoría como una teoría válida para resolver los problemas de autoría y participación en estos delitos especiales. Puedo mencionar algunos nombres de algunos profesores que además con frecuencia son citados en los pronunciamientos de la Corte Suprema donde se asume esta teoría. Aportes importantes del profesor José Antonio Carollón, del profesor Percy García Cabero, del profesor Ramiro Salinas Siccha, de Nelson Salazar Sánchez, de Manuel Abanto Vázquez, del profesor Felipe Villavicencio Terreros, Alonso Peña Cabrera, Dino Caro Coria, Reina Alfaro, Fidel Rojas Vargas, Manuel Frisancho Aparicio, entre otros. Es decir, en la doctrina, la teoría de los delitos de infracción del deber hoy es mayoritaria. Es decir, no se pone en cuestión ni los fundamentos, ni los postulados, en virtud del cual se deben resolver los problemas de autoría y participación en estos delitos. Hay ya una doctrina mayoritaria consolidada en nuestro país que acepta esta teoría, la teoría de los delitos de infracción de deber. Hay algunas voces críticas, ciertamente, claramente minoritarias, hasta donde he podido revisar. El profesor Iván Montoya y el profesor Iván Meini, el profesor Daniel Mendoza, han hecho apuntes críticos a la teoría en un debate sobre el particular que creo hacen bien en impulsar y lograr nuevos resultados, lograr nuevo estado de cosas en relación a la utilidad de esta teoría para nuestra justicia. En consecuencia, se puede concluir que mayoritariamente la doctrina nacional ha adoptado, la ha aceptado, la ha desarrollado en nuestro derecho. Y este aporte de la doctrina creo ha sido fundamental para que la Corte Suprema y la jurisprudencia en general la asuman como una teoría válida. Hoy esa situación es una realidad. Cabría preguntarse sobre la base de la revisión de la jurisprudencia que tiene nuestra Corte Suprema, en qué delitos se ha logrado
identificar a los delitos de infracción de deber, o dicho de otra manera, en el tratamiento de qué casos la Corte Suprema ha asumido la teoría de los delitos de infracción de deber para resolver los problemas de autoría y participación. ¿Qué delitos, a criterio de la Corte Suprema, serían los delitos de infracción de deber hasta hoy reconocidos? He podido revisar diversas decisiones donde se asume esta teoría en los delitos de peculado, el delito de colusión, los delitos de cohecho, el delito de negociación incompatible, el enriquecimiento ilícito, en los delitos de parricidio, desaparición forzada, fraude en la administración de personas jurídicas, contaminación ambiental y delitos tributarios. Como notarán, es un amplio espectro de delitos donde la Corte Suprema ha utilizado el criterio de la infracción del deber para resolver estos problemas de autoría y participación. Con lo cual, podemos notar que la identificación de tipos penales donde el sujeto activo tiene deberes especiales es un proceso en virtud del cual la Corte Suprema irá revisando cuando haya la oportunidad de identificar cuáles otros delitos pueden ser tratados sobre la base de este criterio. Ahora veamos con más detenimiento por qué así considera la Corte Suprema a estos delitos que he reseñado como delitos de infracción de deber. En el caso de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos, en el delito de colusión, la Corte Suprema ha señalado que el deber especial del sujeto activo contenido en el tipo penal es el deber especial de contratación que tiene el sujeto activo de este delito. Con lo cual, ha subrayado la Corte Suprema que en el caso de los delitos de colusión, no cualquier persona puede ser sujeto activo de ese delito. Tampoco cualquier funcionario público puede ser sujeto activo del delito de colusión. No cualquier funcionario público puede cometer el delito de colusión, sino únicamente los funcionarios públicos que tienen deberes especiales de contratación. Es decir, los responsables de llevar adelante la contratación pública en cualquiera de sus etapas, en los actos preparatorios, durante el proceso de selección o durante la ejecución contractual, aquellos funcionarios que son los encargados de velar por los intereses del Estado y que luego pactan o se coluden o conciertan con los interesados, son los responsables a título de autor del delito de colusión. Ese es el postulado de la Corte Suprema de Justicia. Un pronunciamiento interesante es el que se refleja en el recurso de nulidad 2620-2015 ICA, donde la Corte Suprema, al señalar que este es un delito de infracción de deber, indica que este deber especial se refleja en el extremo de la norma, donde se señala que la actuación del funcionario público es por razón de su cargo, que se refleja en el caso concreto como el del deber de llevar adelante la contratación pública en respeto del ordenamiento jurídico que la regula. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema en el recurso de nulidad 59-2018 Lima, donde señala que en virtud del estatus dentro de la administración pública que tiene el funcionario público, se le asigna un deber especial que le coloca como un garante de la contratación pública. Los pronunciamientos donde se señala que el delito de colusión es un delito de infracción de deber son múltiples. No los voy a reseñar aquí todos. Son abundantes. Mencionaré
algunos que tengo aquí a la vista solamente de referencia: la casación 468-2019, el recurso de nulidad 4469-2008, Loreto, el recurso de nulidad 1345-2014, Lima, el recurso de nulidad 620-2017, Lima, el recurso de nulidad 377-2019, Lima, entre otros, ¿ya? Entonces, la Corte Suprema, al abordar el delito de colusión, lo ha hecho de manera expresa en el sentido de considerar a este como un delito de infracción de deber. Otro de los delitos que es considerado por nuestra Corte Suprema como delito de infracción de deber es el delito de peculado. Y lo hace al señalar que en este delito lo relevante del que determina la condición de sujeto activo del delito del funcionario público es este especial vínculo que tiene el funcionario público con el patrimonio del Estado. Habla del vínculo funcionarial específico del funcionario y el patrimonio estatal confiado por razón de su cargo, dice la Corte Suprema. Y el pronunciamiento en este sentido, quizá con más detenimiento, en la casación 1609-2019, Moquegua, la Corte Suprema señala ahí que la sanción del funcionario público en el delito de peculado se sustenta en que este agente oficial tiene los caudales a su disposición por razón de su cargo, en virtud de que tiene deberes especiales de administración y que la infracción de estos deberes le convierte a él en sujeto activo. Igualmente, en la casación 343-2020, Junín, en el fundamento 15º, la Corte Suprema señala que lo esencial para definir al autor en el delito de peculado es este deber especial que se refleja en la relación del funcionario público con el patrimonio del Estado en virtud de los reglamentos, la normativa establecida a esos efectos. De tal manera que se puede observar también en el tratamiento del delito de peculado esta consideración como delito de infracción de deber. Igualmente, en el caso del tratamiento del delito de peculado, es múltiple los diversos pronunciamientos de la Corte Suprema entre casaciones y recursos de nulidad. También el delito de cohecho es tratado por la Corte Suprema como un delito de infracción de deber. En la casación número 50-2021-1, la Corte Suprema habla del deber especial que supone este tipo penal, el delito de cohecho pasivo. Dice que el deber especial es el deber de actuar con imparcialidad, rectitud, transparencia y objetividad, de tal manera que todos los funcionarios públicos que realizan actos orientados a vender la cosa pública al mejor postor, infringen estos deberes especiales, de tal manera que la definición de su condición de autor se debe hacer sobre la base de la infracción de ese deber especial y no en virtud de consideraciones de dominio fáctico de los hechos. Igualmente, la casación 50-2021 profundiza y señala que esta condición de delito de infracción de deber se debe extender también a fórmulas como la del cohecho pasivo propio e impropio. Igualmente, a este respecto existen diversos pronunciamientos. Voy a mencionar aquí el recurso de apelación 22-2018 Pasco, el recurso de apelación 4-2018 Lima Sur, el recurso de apelación 12-2018 Amazonas, la casación 1400-2017 de Sullana, entre otros. También el delito de negociación incompatible ha sido considerado por la Corte Suprema de manera expresa como un delito de infracción de deber.
Está la casación 1833-2019 Lima, donde la Corte Suprema señala que el deber especial que tiene el sujeto activo de este delito radica en que él interviene en el proceso de contratación por razón de su cargo. Esta intervención por razón de su cargo en el proceso de contratación es la fuente o la base en virtud del cual surge el deber especial de proteger los intereses del Estado y que su infracción le convierte a este funcionario público en autor del delito. De tal manera que los delitos de negociación incompatible también son considerados por la Corte Suprema como delitos de infracción de deber. También existe diversos pronunciamientos a ese respecto. Está la casación 396-2019 Ayacucho, está la casación 180-2020 La Libertad, la casación 396-2019 Ayacucho, está en la casación 1059-2018 Huánuco, entre otros. La Corte Suprema también ha considerado al delito de enriquecimiento ilícito como un delito de infracción de deber. Aquí ocurre algo curioso, por decirlo menos. La Corte Suprema tiene una posición ya clara y marcada en relación a esta condición de este delito. Lo ha hecho en diversos pronunciamientos e incluso en un acuerdo plenario. El acuerdo plenario 3-2016 señala de manera expresa que nos encontramos frente a un delito de infracción de deber. Pero además de él están la casación 277-2018 Ventanilla, el recurso nulidad 424-2013, está la casación 2097-2019 Lima. Decía que ocurre con esta asunción algo curioso porque en el caso del enriquecimiento ilícito estamos frente a un delito de sospecha donde no se ha logrado identificar cuál es la actuación ilícita, indebida de parte del funcionario público. En el delito de enriquecimiento ilícito se tiene únicamente como dato objetivo el incremento patrimonial no justificado del funcionario público y la sospecha de que éste se ha producido como consecuencia de una actuación indebida del funcionario público durante el ejercicio de sus funciones. Pero no se ha logrado identificar de qué manera el funcionario público habría infringido su deber especial. Por tanto, estamos frente a un delito de sospecha. Y entonces, al considerar a este delito como un delito de infracción de deber, genera el problema de no poder identificarse cómo así se infringe este deber especial que tiene el funcionario público. Con lo cual, se genera un vacío. No es muy objetiva la afirmación de una infracción, de un deber especial, específico en este caso. De tal manera que esta consideración en realidad se pone en cuestión. La Corte Suprema de Justicia y nuestra jurisprudencia, además de los delitos de funcionarios públicos, ha identificado otros delitos como delitos de infracción de deber. Había mencionado a los delitos de parricidio. En el caso del parricidio, la Corte Suprema señala que el deber especial infringido por el sujeto activo es el deber de cuidado que existe entre parientes, de padres a hijos o viceversa. Son los deberes especiales de protección que surgen en el seno familiar. De tal manera que esos deberes son deberes fundantes de los delitos de infracción de deber, de tal manera que la infracción de esos deberes genera consecuencias penalmente relevantes. Así lo ha afirmado la Corte Suprema en el recurso de nulidad 803-2016 Lima, asumiendo a este delito como un delito de infracción de deber. También la Corte Suprema ha señalado que el delito de desaparición forzada es un delito de infracción de deber. Lo ha hecho en diversos pronunciamientos e incluso en un acuerdo plenario. En el acuerdo plenario 9-2009,
la Corte Suprema ha señalado que el deber especial que tienen los sujetos activos de este delito es el deber que tienen todos los funcionarios públicos de informar respecto a las detenciones de las cuales toman conocimiento estos funcionarios. Hay un deber especial de informar respecto de las detenciones y, por tanto, el comportamiento ilícito de la desaparición forzada supone la infracción de este deber. En virtud de este razonamiento asumido por la Corte Suprema, este delito es considerado hoy por la Corte Suprema como un delito de infracción de deber. Además de este acuerdo plenario, la Corte Suprema se ha pronunciado en el recurso de nulidad 2124-2011 Lima, en el recurso de nulidad 1514-2013 Lima, en el recurso de nulidad 103-2016 Lima, como delitos de infracción de deber del delito de desaparición forzada. El delito de contaminación ambiental también es un delito de infracción de deber para la Corte Suprema. En un pronunciamiento bastante interesante, la Corte Suprema ha señalado en la casación 455-2017-PASCO, la Corte Suprema ha señalado que el delito de contaminación ambiental, contenido en el artículo 304, tiene una naturaleza mixta, que puede ser considerado como un delito de dominio, pero también como un delito de infracción de deber. Dice la Corte Suprema que en determinados contextos, cuando el delito está realizado o ejecutado por representantes de personas jurídicas y cuando éstas infringen los deberes legales contenidos en la normativa extrapenal, su comportamiento puede ser enjuiciado en virtud de la infracción de deberes especiales. De tal manera, dice la Corte Suprema, el delito de contaminación ambiental puede ser tratado sobre la base de los criterios de dominio, pero también sobre la base de los criterios de infracción de deber. Así que este delito es un delito de infracción de deber más para la Corte Suprema. También el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es considerado por la Corte Suprema como un delito de infracción de deber. En la casación 470-2020, Arequipa, la Corte Suprema ha señalado que en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 196 que regula este delito, 194 que regula este delito, se puede observar que el sujeto activo de este delito es una persona que tiene deberes especiales. Habla que el sujeto activo tiene una posición especial cuando está administrando un patrimonio que corresponde a terceras personas, razón por la cual tiene deberes de lealtad y transparencia respecto a los accionistas de la empresa, respecto a los acreedores de la empresa, de tal manera que cuando proporciona información falsa, equívoca o no lo hace, o cuando utiliza ese patrimonio con fines privados y no con fines propios del giro de convierte a esta acción de deber. A este respecto también existen otros pronunciamientos como la casación 1048-2019 que consideran a este delito como un delito de infracción de deber. También está los delitos tributarios. Hay un acuerdo plenario, el 2-2009, que considera al delito tributario como un delito de infracción de deber porque se infringiría el deber del contribuyente que debe los tributos y que estos, dice la Corte Suprema, son la base del sostenimiento del gasto público. Por tanto, la infracción que tiene el deudor tributario configuraría, a criterio de la Corte Suprema, en virtud de este acuerdo plenario,
como un sujeto activo del delito. Es decir, el delito tributario sería considerado como un delito de infracción de deber. También hay un recurso de nulidad 237-2021, donde la Corte Suprema señala que en relación a los delitos tributarios, aquellos cometidos por los contadores, los delitos famosos delitos contables, supone también la infracción de deberes especiales por parte de él, en la medida en que emanan deberes especiales del oficio, en la medida en que estos deberes obligan a vigilar y cuidar que las declaraciones presentadas por empresas sean conformes a la realidad económica acontecida, convierte a este delito, al delito contable, como un delito de infracción de deber. También existen diversos pronunciamientos a este respecto. Entonces, como habrán notado, para la Corte Suprema de Justicia, diversos delitos de nuestro ordenamiento jurídico son delitos de infracción de deber, lo que supone que los problemas de autoría y participación que traen consigo la aplicación de estas normas penales deba acometerse mediante el criterio de la infracción de deber y no ya a través de la teoría del dominio del hecho, ¿ya? Punto. Siguiente observación en relación a esta asunción por parte de la Corte Suprema de esta teoría. ¿Sobre qué aspectos fundamentales o importantes se ha pronunciado la Corte Suprema? El primer aspecto, ciertamente, el ya señalado como postulado importante, la Corte Suprema, al asumir la teoría de los delitos de infracción de deber para estos delitos que hemos revisado, señala que el criterio a utilizar debe ser en adelante la infracción de deber y no el dominio del hecho, lo que supone un abandono del dominio del hecho en estos tipos penales. Primer punto o aspecto relevante de la asunción de esta teoría. En segundo lugar, se resuelve también el problema del título de imputación que le corresponde a cada uno de los intervinientes en estos delitos especiales. Esta famosa discusión en relación a los títulos de imputación que le corresponde al intraños y extraños de estos delitos. Según la Corte Suprema, solamente serán considerados intraños aquellos que tienen deberes especiales, especialísimos. Y por tanto, los extraños no podrán ser autores, sino únicamente partícipes. Ese es otro de los pronunciamientos relevantes de la Corte Suprema al asumir esta teoría. Hay, sin embargo, un acápite importantísimo de orden práctico en relación a la asunción de la teoría de los delitos de infracción de deber por la jurisprudencia peruana. Y es su correlato en el derecho procesal penal, en el ámbito probatorio, yo diría en el ámbito que legitima la sanción penal por la comisión de estos delitos de infracción de deber. En la medida en que se reconozca en estos delitos, los ya mencionados, colusión, peculado, negociación incompatible, en la medida en que se reconozca que son delitos de infracción de deber, en consecuencia va a ser necesario, es necesario, que para que se sancione legítimamente a los investigados, se deba probar de manera clara que los agentes tienen o tenían los deberes especiales a los que hace referencia el tipo penal. Y esto debe definirse sobre la base del análisis de los MOF, los ROFs, los reglamentos, los contratos, los clasificadores de cargo, los términos de referencia y en general cualquier normativa de orden administrativo que determine la tenencia, la titularidad de los deberes especiales. Va a ser un parámetro ineludible, condición de legitimidad de la sanción penal, probar que el sujeto activo tenía esos deberes especiales. Y en segundo lugar, acreditar que
los sujetos activos infringieron esos deberes especiales. Con lo cual, la teoría de los delitos de infracción del deber aporta un elemento importantísimo para la legitimidad de la justicia penal. Y creo que este aporte de la teoría de los delitos de infracción de deber es importantísimo y es justamente la medida que ha permitido que la Corte Suprema la asuma pues como una condición, como una teoría que tiene funcionalidad, que tiene efectos prácticos, que permite resolver de manera más adecuada estos problemas de autoría y participación. Finalmente, termino señalando en relación a la asunción de esta teoría por la Corte Suprema, haciendo un apunte en relación a una discusión más de orden teórico que de orden práctico. Existe una discusión en la doctrina internacional donde se señala que sí, en los delitos de infracción de deber son posibles las diversas formas de intervención. Piénsese en la autoría mediata y en la coautoría, básicamente. Y entonces, en la doctrina internacional, los postulados ahí presentados señalan que, por un lado, un sector que señala que sí es posible todas las formas de autoría, por tanto, autoría directa, autoría mediata y coautoría, conforme lo establecen las normas generales que regulan estas formas, de tal manera que no habría distinción a efectos de distinguir a estas formas de intervención en delitos de dominio y delitos de infracción. Serían posibles todas las formas de intervención. Y de otro lado, otro sector de la doctrina que señala que en este tipo de delitos no es posible la autoría mediata ni la coautoría. La Corte Suprema tiene pronunciamientos en ambos sentidos, de tal manera que la Corte Suprema peruana tiene pronunciamientos donde, al considerar a determinados delitos como delitos de infracción de deber, admite en ellos la autoría mediata y también la coautoría, pero también tiene pronunciamientos donde señala que en estos delitos no es posible la autoría mediata y no es posible la coautoría. Es decir, hay pronunciamientos claramente contradictorios de la Corte Suprema en relación a la posibilidad o no de la autoría mediata. Menciono el recurso de nulidad 1320-2009 Huánuco y el recurso de nulidad 3181-2009 Lima, y la casación 1626-2018, pronunciamientos donde se puede observar esta contradicción en relación a la asunción. Yo diría más que contradicción, pronunciamientos en distintas direcciones sobre la base de este tema. Tema que, como he señalado, más que relevante en orden práctico, en orden a señalar, identificar la relevancia penal del comportamiento, está más vinculado a una disquisición de orden teórico que es el reflejo de lo que ha acontecido en la doctrina. En la doctrina existen estas dos direcciones, estas dos corrientes, que ahora también es asumida así también por la Corte Suprema en pronunciamientos que aceptan estas dos corrientes distintas. Como conclusión de todo lo dicho hasta ahora, se podría señalar ya de manera enfática que la jurisprudencia del Perú ha asumido plenamente la teoría de los delitos de infracción de deber. Esta es una nueva realidad jurídica de nuestra jurisprudencia. Lo ha hecho con los alcances que ya he mencionado. Y creo que esta asunción es una asunción positiva, importante, porque permite una solución, además de teóricamente limpia, permite dar solución práctica a los problemas de autoría y participación que presentan estos tipos especiales, estos tipos donde el sujeto activo tiene deberes especialísimos. Así es que esta asunción por parte de la Corte Suprema, subrayo, es adecuada y, en mi opinión, correcta. Muchas gracias. Hasta aquí llego con mi presentación y quedo a disposición de ustedes si es que hay alguna pregunta o comentario que hacer.
Antes de terminar, finalmente, mencionar, porque me habían pedido que mencione una palabra clave para nuestro público, y esta palabra clave es dominio, ¿ya? Que está vinculado a los delitos de dominio, ¿ya? La palabra es dominio. Muchas gracias nuevamente con todos. Veo ahí al doctor Saguanay. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Parión Arana por su excelente disertación en nuestra sesión 271 de la Cátedra de los Jueves. Entonces, la palabra clave de esta sesión es dominio. Se activará un enlace para que nuestros seguidores puedan registrarla. Permanecerá activo por espacio de 5 minutos. Mientras eso ocurre, escucharemos los comentarios tanto de nuestro presidente, el doctor Octavio César Saguanay Carcín, como de nuestro juez especializado Guillermo Guamán Vargas, integrante de nuestra comisión de capacitación. Las muy buenas tardes al doctor Octavio César Saguanay. Adelante, por favor, doctor. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores y un saludo especial al doctor Raúl Parión Arana, que como lo decía ahí, y también, por supuesto, al integrante de la comisión, al doctor Guillermo Martín Guamán, que está en este caso representando a nuestra comisión de capacitación. Muy complacido realmente por cuestiones funcionales. No he estado viendo completo la exposición, pero bueno, ya después nos pondremos al día con la revisión de la misma. Expresarle, doctor Raúl Pariana, el agradecimiento de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por su casi permanente participación todos los años en la Cátedra de los Jueves. Ya es un tema que hace ver, ¿no?, lo que decíamos, el rigor jurídico con el cual trata estos. Y hoy precisamente era un tema estelar, propio de su especialidad, en como este tema de los delitos de infracción del deber, en el cual hemos podido ver que ya esto ha aterrizado en el plano de la jurisprudencia peruana, que era necesario. Llena un vacío que va a ser de mucha utilidad para los que investigan y también para los jueces, fiscales de esta jurisdicción especializada. Y en nombre suyo, agradecer también a todos los expositores que nos vienen acompañando estos 8 años y hacen posible este proyecto académico que es en sí un voluntariado. Todas las personas que estamos involucradas aquí impulsamos este programa en adición a nuestras funciones, ya sea jurisdiccionales o administrativas. Muy complacido de saludarlo, doctor Raúl Pariona, y nuevamente le reitero el agradecimiento de este colectivo de la jurisdicción especializada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora le damos el pase al doctor Guillermo Martín Guamán Vargas para los comentarios a la exposición del doctor Raúl Parión Arana. Adelante, doctor Guamán. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Así también el agradecimiento al doctor Raúl Pariona por la disertación que nos ha traído y las reflexiones, sobre todo, que se nos vienen para analizar su ponencia. Definitivamente nos encontramos frente a diversos cambios que vienen operando en la interpretación de esta clase de delitos y sobre todo el enfoque que se le debe dar desde la teoría que se ha tratado el día de hoy, de la infracción del deber. Y esto nos hace prever que a futuro, dado los convenios internacionales y el hecho que nuestro país ya está empezando a hacer mayor seguimiento a los temas de los delitos cometidos por organizaciones criminales en contra del medio ambiente, sobre todo en el tema de nuestra Amazonía, va a generar definitivamente, como lo mencionaba nuestro expositor, mayores desarrollos a tenor de los hechos que se vienen cometiendo y de las nuevas formas de organización que seguramente se utilicen para cometer estos delitos. Otro tema que también genera bastante controversia es el campo del derecho tributario, ¿no? Muchas personas sometidas a procesos de delito tributario pues parten de una premisa, ¿no?, que nuestro propio Código Tributario establece la posibilidad de mantener una deuda, ¿no?, y que en todo caso el mantener una deuda lo único que configuraría sería la obligación de resarcir el no pago de dicha deuda, ¿no?, a través de un interés compensatorio, moratorio, como lo llama el Código Tributario. Sin embargo, viene a colación pues que la tipificación de este tipo de delitos y su adecuación a los diversos hechos que en el ámbito comercial, industrial y también profesional se dan en el día a día,
generan controversia respecto a delimitar dónde se encuentra la frontera entre el ilícito administrativo, sancionable con una multa administrativa y el pago de un interés compensatorio, y el ilícito penal, ¿no? Dado que muchas veces no podemos establecer claramente la intencionalidad de los agentes, más aún cuando, por ejemplo, la deuda se sustenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de empresas industriales, en las mermas que éstas tienen al momento de la fabricación o del proceso productivo que puedan tener, ¿no? Muchas veces esa forma de poder exigir a los actores que participan en esta determinación, llámese notarios públicos, funcionarios de SUNAT, llámese los propios funcionarios de las empresas, muchas veces queda limitado por la aplicación de factores relacionados con la eficiencia productiva de la propia empresa, ¿no? Factores económicos, mejor dicho, factores sustentados en la cantidad, digamos, de insumos utilizados para la producción de los bienes frente a la cantidad de que esos insumos se puedan perder por ocasión del tiempo, utilización de maquinaria obsoleta, mala praxis de los trabajadores, e inclusive también por el sustento de la calidad de dichos insumos. Son definitivamente prácticas que esperamos con el desarrollo teórico y hacia la casuística que se viene presentando, faciliten de alguna manera el prever, evitar que ciudadanos en nuestro país puedan incurrir en este tipo de prácticas. Definitivamente, doctor Pariona, el agradecimiento a su participación y definitivamente nos ha llamado a la reflexión los tópicos que usted ha tocado, sobre todo con el tema de que ya es un tema que lo tenemos ahora en el día a día. La infracción del deber en nuestra jurisprudencia es un tema actual, ya no es prácticamente un tema teórico, sino un tema actual que a todos los actores nos corresponde ir desarrollando poco a poco en nuestro país. Gracias por su participación, doctor Pariona. Muchas gracias por sus reflexiones al doctor Guillermo Martín Guamán Vargas, y hemos recibido una consulta, una pregunta que dice lo siguiente: para imputar autoría en los delitos especiales de funcionarios, como el del ejemplo de peculado que mencionó, ¿también se podría considerar su condición de garantes y los delitos de comisión por omisión, tal cual lo hace Bernd Schunemann? A ver, quisiera hacer comentarios a las reflexiones que se han hecho, todas ellas. Empiezo por la última. La respuesta clara es sí. Los delitos de infracción de deber tienen y abordan la estructura de los delitos de omisión. Ahí donde exista una posición de garante, existe un deber especial de evitar el resultado. Y esa construcción permite, por supuesto, considerar a estos delitos como delitos de omisión impropia, como delitos de infracción de deber. Así es que la respuesta es sí. Creo que en lo sustancial también la postura del profesor Schunemann es correcta en esa medida, en la medida en que observa en este tipo de delitos una posición de garante. El planteamiento de Roxin es también que los delitos de omisión pueden ser, o los problemas de autoría y participación en los delitos de omisión pueden ser resueltos también por la teoría de los delitos de infracción de deber. Así es que aborda eso. En relación a los delitos tributarios que menciona el doctor Guamán, comparto plenamente la preocupación y los apuntes, porque lo sustancial, creo yo, en ese tipo de criminalidad es la distinción entre el ilícito administrativo tributario respecto del comportamiento penalmente relevante como delito tributario. Y ahí yo creo que hay una necesidad de desarrollos importantes de la jurisprudencia para dar mayor claridad a aquello que a veces en la doctrina sí se tiene un poquito más claro. Sobre el tema, no existen pronunciamientos desarrollados por parte de la jurisprudencia para hacer esa distinción entre el ilícito administrativo tributario y el delito tributario. Queda claro que la infracción de normas administrativas no puede llevar de manera automática a la responsabilidad penal. Y en general,
se ha mencionado como una de las críticas en la discusión sobre los delitos de infracción de deber, que estas podrían suponer una eliminación de los límites del ilícito administrativo respecto del ilícito penal, porque claro, es un delito de infracción de deber y pareciera que la simple infracción de deber convierte al infractor en autor del delito, y ese no es el postulado de la teoría de los delitos de infracción de deber. La infracción de ese deber especial te posiciona como posible autor del delito, como perteneciente al ámbito de posibles autores del delito. Pero lo que convierte al sujeto activo en autor del delito es la comisión del injusto penal, que supone la afectación al bien jurídico. De tal manera que la teoría de los delitos de infracción del deber no significa una eliminación o dejar de lado la teoría clásica de la infracción o afectación de los bienes jurídicos como fundamento material del injusto penal. Al contrario, como decía, una virtud de la teoría de los delitos de infracción de deber es que va a exigir a la justicia que cada vez que quiere sancionar a una persona como autor de un delito de infracción de deber, tendrá que declarar probado que el acusado era o tenía el deber especial, se determine que una persona tenía ese deber especial, y en segundo lugar, que se pruebe que esta persona infringió ese deber especial. Por tanto, la teoría de los delitos de infracción de deber aporta en términos de legitimidad a la acción de la justicia penal en el país, y yo creo que eso es un aporte importante. Por supuesto, hay mucho por hacer. Siempre la tarea de la Administración de Justicia es muy difícil en la medida en que debe lograr esa gran aspiración de la seguridad en relación a los criterios que se aplican, y esa justamente es la tarea de la discusión. Yo creo que la jurisprudencia está haciendo avances importantes en esta materia, como he notado en esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Raúl Pariona Arana por su excelente disertación en nuestra sesión 271 de la Cátedra de los Jueves. Esperamos tenerlo más adelante, como ha ocurrido a lo largo de estas 8 temporadas, como bien se indicó hace unos instantes, y agradecer también al presidente de nuestra Corte, el doctor Octavio César Sabanday Garcín, como también a nuestro juez especializado Guillermo Martín Guamán Vargas, integrante de nuestra Comisión de Capacitación, por habernos acompañado en esta sesión 271. Anunciar que la próxima semana, en la sesión 272, nos acompañará el doctor Iván Meini Méndez para tratar el tema el estado actual de la imputación objetiva, especial mención al comportamiento neutral. Eso dentro de una semana en la sesión 272 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Han sido todas y todos muy amables. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias nuevamente.